nosotros. Y dice la Biblia que nos escogió. Él dice, y no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Aleluya. Porque el Señor vio en nosotros cualidades, diga cualidades. Diga, yo tengo cualidades que el Espíritu Santo me dio. Desde el mismo día en que nacimos, fuimos personas o venimos a este mundo llenos de cualidades, pero con un propósito. Diga propósito. Dios tiene un propósito contigo. Quiero decirle algo, que cuando Dios tiene un propósito con alguien, se cumple o se cumple. Y algunos no lo entienden. Dios tuvo un propósito con Jonás, pero Jonás no quería cumplir el propósito y tomó una nave con un destino ajeno al destino de Dios. Pero al final de la historia, Jonás termina cumpliendo ese propósito divino. Diga conmigo, Dios cumplirá en mí su propósito. Y el propósito de Dios no es cualquier propósito. Es un propósito especial. Lo que quiero decir es que eres una persona especial para Dios. Él dice, y me sois especial tesoro. Aleluya. No somos cualquier cosa. Y la Biblia dice que nos escogió, pagó un precio por nosotros, nos adquirió a precio y precio de sangre, por su amor y por su misericordia, porque esas cualidades y dones que había en cada uno de nosotros estaban siendo mal usados. Porque nada recibe el hombre si no le fuere dado del cielo. Aleluya. Porque toda buena dádiva desciende ¿de quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay variación. Y Dios no hace acepción de personas. Aleluya. Pero aquí dice este versículo 2:9 que nos escogió con un propósito. Aleluya. Para que cumpliéramos una tarea a su favor. Aleluya. El ganar a los perdidos para el reino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero algunos dicen, a mí no me dio nada. Esto no es para mí. Bueno, eso es para los que estudiaron. Otros tienen pensamientos equívocos en cuanto a la verdadera voluntad de Dios. Pero yo quiero decirle, de parte de Dios, que cada uno de los que estamos aquí tiene una misión grande. Porque lo que Dios da y encomienda son cosas grandes. Y si algunos de los que están aquí no han experimentado lo grande de Dios, algo está pasando en su vida. Porque cuando yo leo al profeta Jeremías, dice allí, clama a mí. Ustedes lo saben de memoria, ¿verdad? Y yo te responderé y te enseñaré cosas pequeñas, grandes, que tú no conoces. Usted sabía que Dios es grande y que las cosas que Dios hace son grandes y que las cosas que Dios quiere darnos son grandes. Lo que tú tienes en tus manos son cosas grandes, dones grandes. Tienes las capacidades necesarias para mover la gloria de Dios. Para mover, como que usted no me entendió, para mover gloria de Dios. Aleluya. Yo decía en un lugar, si somos en la iglesia 200 miembros y el año 2018 nos proponemos cada uno a ganar uno. Cada uno a ganar un alma. Cada mujer se gane una mujer y cada hombre se gane un varón. Al final del año tendríamos ¿cuántos? Seríamos 400. Visión de Dios. Esa es la visión que hay que renovar en nosotros.
tiempos, de los días, de los años, apareció el cansancio espiritual. Las circunstancias adversas que atraviesa el mundo de la vida actual y nuestro entorno ha hecho que muchos pierdan la visión celestial, la visión de Dios, y por eso, amados hermanos, es que a veces muchos no tienen el sentir de ni siquiera decirle a alguien: Cristo lo ama. Se perdió algo que se llama pasión. Me conmovieron las palabras del pastor cuando hablaba de su esposa, que yo no lo dudo ni un instante. En medio de su enfermedad y de sus dolencias, esté clamando por una palabra fresca. Han pasado 50 años de ministerios y ella permanece allí en fervor, en una verdadera pasión. Porque el que le sirve a Dios en realidad debe sentir pasión por la obra del Señor. Aleluya. Y Él quiso compartir esa carga con nosotros, con un pueblo llamado la iglesia del Señor. La Escritura dice que aún los ángeles desean ver las cosas que nosotros vemos y tal vez hacer lo que nosotros se nos ha sido encomendado. Pero el periodo de los ángeles fue en el Antiguo Testamento, cuando llevaban una respuesta, cuando llevaban una palabra fresca, cuando traían y ejecutaban la obra de Dios. Ahora esa labor le fue encomendada a la iglesia. Aleluya. O sea, hermano, hermana, siéntase privilegiado de parte de Dios, que somos un pueblo escogido por Dios. Aleluya. Pero aquí dice el versículo: para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que tenemos una gran responsabilidad de anunciar las virtudes de Cristo. Aleluya. Pero ¿cuáles son las virtudes de Cristo? Número uno, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Que Jesucristo es el Salvador del mundo. Aleluya. Que Jesucristo es el sanador por excelencia. Que Jesucristo es el libertador de las almas. Aleluya. Y que Jesucristo es, a través del Espíritu Santo, nuestro consolador. Esas son las virtudes del unigénito Hijo de Dios, y que un día vendrá a levantar a un pueblo y con sus galardones para bendecir a aquellos que un día le sirvieron con pasión. Cuando hago un historial acerca de la iglesia primitiva, cuando la iglesia empezó, era una iglesia pujante. La iglesia fue fundada el día de Pentecostés con el advenimiento del Espíritu Santo. Allí se cumplió las palabras del profeta Joel, capítulo 2. Y allí se fundó la iglesia como primicia para Dios. El día de las primicias era el día de Pentecostés. Ahí comenzó la iglesia del Señor. Una iglesia que crecía en número. Se levanta el apóstol Pedro y con un mensaje se convirtieron como 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Había algo en el apóstol. Y en su segundo mensaje se convierten como 3,000, sin contar las esposas y los niños, porque ellas nunca estaban ahí. Pero ya había una iglesia, sin exagerar, como de unas 12,000 personas en 2 mensajes. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en Pedro? Cuando unos días atrás estaba negando al Señor y estaba maldiciendo con juramento no conocerle. Ocurrió un cambio de actitud. Aleluya. Pero una iglesia que crecía en número, pero también era una iglesia que crecía en santidad. Aleluya. Y dice la Biblia que muchos milagros y señales se hacían por las manos de los discípulos. Aleluya. Eso se ha ido perdiendo. Así es. Está creciendo una iglesia con un nivel de santidad muy bajo. Se perdió la pasión por el altar.
Se ha perdido la pasión por las almas. Y muchos incluso han perdido la pasión por ir al cielo. Yo he escuchado hermanos, hermanas hablando y ellas mismos tienen dudas de su salvación. ¡Qué peligro, hermano! Tan terrible, ya que la salvación es por fe. Y qué bonito tener uno la firmeza de poder decir: si el Señor en esta hora viniera por mí, yo me iría con Él. Cuando hay una iglesia que sabe de dónde viene y para dónde va, gloria a Dios. Aleluya. Cada uno de nosotros somos predicadores del Evangelio. Y qué fácil, hermanos, amados, es predicar a Jesucristo. No se necesita un seminario bíblico para decirle a un enfermo: Jesucristo te ama y te puede sanar. No se necesita un instituto bíblico para decirle a alguien: permítame hacer una oración para que entregue su corazón a Cristo y Él lo transforme. Moisés dijo: Señor, pero yo soy un hombre corto o tosco para hablar, corto de palabras, de mala expresión. Excusas y excusas. Hermano, cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, somos instrumentos grandes, somos instrumentos poderosos, aleluya, para mover masas, y tenemos las armas para derribar fortalezas. Por eso a usted le felicito, a los líderes y a todos los que sirven a Dios de alguna manera dentro de la obra del Señor. Sí, Señor. Pero otros culminan el año en una frustración porque su liderazgo no se desarrolló como ellos querían, porque la visión no se pudo llevar a cabo y culminarla. Y posiblemente Satanás ha aprovechado las circunstancias para producir desánimo. Y por eso es que algunos dicen: no, pero yo aquí no me pusieron a predicar las veces que yo quería este año. Me voy para otra iglesia o me cambio de misión a ver si por allí. Le voy a decir algo: donde quiera que usted vaya con ese pensamiento, va a tener una vida de frustración. Porque andaba buscando la iglesia más perfecta del mundo y las pasió todas. Al fin se encontró con alguien y le preguntó: hermano, ayúdeme a buscar una iglesia la más perfecta del mundo. Y el hermano le dijo: hermano, en eso no le puedo ayudar. ¿Pero por qué no, hermano? Porque cuando la encuentre usted la va a dañar. Porque va resoneado. Claro. Va lleno de resabios y de costumbres. Donde quiera que llegue esa persona va a ser un estorbo y un obstáculo. Pero vamos a recalcar por qué no desarrolló su ministerio, o por qué su grupo familiar o célula no se multiplicó como usted esperaba. ¿Qué se necesita para eso? Primero, una visión hacia el cielo. Pero fue lo que el profeta Isaías, para convertirse en un profeta de Dios, tuvo una visión hacia el cielo. Y dice Isaías capítulo 6: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Gloria a Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Cualquiera de los que estamos aquí, si quiere tener un ministerio fructífero, un ministerio de respaldo, un ministerio de una palabra que convierta y que convenza, porque muchos predican pero no convencen. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y le cierran las puertas por donde quiera que predica. Algo está pasando ahí, hermano, algo le falta. Entonces, Isaías, para convertirse, óigame bien, en un profeta de Dios, tuvo primero que
tener una visión hacia el cielo. Quiere decir una visión hacia lo espiritual. Visualizó a Dios, quiso conocer a Dios, y Dios le dio el privilegio de verlo sentado en un trono alto y sublime. Y dice la Biblia que sus faldas llenaban. Gloria a Dios. Aleluya. Una visión hacia lo espiritual es cuando yo tomo la decisión firme de pararme en la brecha. Aleluya. Y de entrar dentro del terreno de Dios. Como Moisés. ¿Por qué Moisés no entendía la visión? ¿Por qué Moisés todavía no escuchaba la voz de Dios? Pero Moisés veía la zarza que ardía. Así hay muchos cristianos viendo la zarza que arde en otros hermanos, pero ellos no sienten nada. Y la zarza ardía permanentemente y pasaron horas. Y eso le llamó la atención. O sea, tuvo una actitud de sensibilidad. Lo que a muchos les falta para arrimarse a buscar lo espiritual. Sensibilidad a lo de Dios. Yo me motivo cuando veo a alguien hablando en lenguas y con fuego. Entonces yo digo, quiero de ese fuego yo también. Porque eso comienza a henchir a todos, hermano. Eso contagia. Eso es bonito, eso es hermoso. Entonces Moisés ve la zarza que no se consume, y allí hay una línea que Dios ha demarcado. Entonces Moisés llega y trascruza la línea y entra en los parámetros de Dios. Y Dios le dice: un momentico, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú pisas, quita ese calzado que ha caminado por muchos lugares divagando. Tal vez lo llevaba puestos cuando maltrató y mató a un egipcio. Por muchos caminos había andado con su calzado. Hay que quitarse las malas costumbres. Hay que quitarse las ropas viejas. Hay que quitarse todo aquello que se torna un impedimento. Bartimeo el ciego tomó la capa y la arrojó, porque para él era más importante tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Sus sandalias y entra en el ámbito de la presencia del Señor. Eso fue lo que Isaías tuvo, una visión hacia lo espiritual, una visión hacia Dios. Cuando yo soy sensible, hermano, voy a ser tocado y voy a ser guiado hacia el mismo ornato de la presencia de Dios. Muchos quieren oír la voz de Dios, pero no se acercan, pero no son sensibles, pero no entran. Y la iglesia ha sido escogida y llamada para ser una iglesia que se mueve en lo sobrenatural. Recuerde que usted ya no es una persona natural. Jesús dijo: no son del mundo. Señor, no te ruego que nos quites del mundo. Ellos no son del mundo, no somos de aquí, pero estamos aquí, y mientras estemos aquí, Dios nos tendrá con un propósito. Y cuando Moisés se viene a mirar el arca, entonces viene la voz de Jehová y le dice: Moisés, Moisés, he oído la aflicción de mi pueblo y te he escogido para que vaya y le diga a Faraón que deje libre a mi pueblo. Una visión, la visión que usted y yo tenemos de parte del Señor: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aleluya. Esa es la misión: ir y sanar enfermos, ir y resucitar muertos, ir y echar fuera demonios. Aleluya. Ir y prediquen las buenas nuevas de salvación. Y Jesús no dijo: quédese solamente aquí en la iglesia predicando. Dijo: ir por todo el mundo, donde quiera que usted vaya. Tremendo, hermano. Y
Isaías tiene esa visión hacia lo espiritual. Una visión hacia lo espiritual es cuando yo puedo entender el propósito de Dios y entonces yo comienzo a prepararme para ejecutarlo. Porque si yo no me preparo, voy a maltratar o voy a dañar y voy a ser más bien un estorbo en la obra de Dios. Por eso Jesús dijo: el que no recoge, desparrama. Tremendo. Yo conocí un hermano que predicaba muy lindo. Bueno, y lo acompañé en muchas campañas. Yo pendiente de él, me gustaba acompañarlo para yo aprender y ser algún evangelista algún día como Dios me lo había hablado desde el día que me convertí. Pero él echaba la red y sacaba la espada de Dios. Si no te conviertes, Dios te corta la cabeza, te va a cortar, te va a masacrar. Y un día, cuando ya me cansé de andar con él, le dije: hermano, le voy a decir algo, perdóneme, pero ya el tiempo de las masacres pasó. Cuando Dios mataba 20,000, 25,000 en un día. Ahí está registrado en la Biblia. Entonces yo le voy a decir a usted, hermano, que Jesús dijo: por tanto el Señor me ha ungido para dar ¿qué? Buenas noticias, buena esperanza, a sanar a los quebrantados de corazón. Y cierro allí diciendo más adelantico: a predicar el año agradable del Señor. No estamos en el tiempo de matar a nadie ni que el Señor va a cortar con su espada a nadie. Lo que corta la palabra de Dios de pronto es al viejo hombre espiritual. Esta palabra mata a ese hombre, entre comillas, para hacer de alguien una criatura nueva. Aleluya. Fuimos con mi hijo a dar una serenata por allí en Florida y había una hermana, la más consagrada de todas, que estaba allí. Yo no la conocía. El hombre, un director de orquesta inconverso, tipo famoso, y su esposa cristiana, pero tipo de esos terribles. Y nosotros empezamos a tocar, el grosero sentado en el comedor aquí, nosotros dándole la serenata a la anciana aquí, que era la suegra de él, y el tipo no volteaba a mirarnos. Aleluya. Y nosotros aquí y la hermana aquí sentada. Hermana, esto sirve de ejemplo, no quiero hablar de la sierva. Dios sabe lo que nos pasó. Pero de un momento a otro, el hombre tomó una grabadorcita pequeña y se levantó y se vino. Y empezó a grabar las canciones que nosotros cantábamos. De un momento a otro dijo: yo soy músico profesional, dirijo una orquesta y ustedes tocan una música que yo no la había escuchado antes. Son unos profesionales, digo, los felicito. El hombre se iba a sentar al lado de nosotros cuando yo no sé quién tocó el tema de algo. En cada himno que yo daba, luego daba una reflexión corta. Dios me daba sabiduría para hablar una palabra. Y el hombre se fue animando. Pero de un momento a otro la hermana llegó y dijo: sí, es que aquí en Florida, hermano, la gente son idólatras terribles, religiosos, y empezó a echarle cuente al hombre y se metió. Usted me hace el favor y se me va de aquí de la casa. Porque usted cada vez que viene a mi casa es a herirnos, a condenarnos y a sentenciarnos. Y el hombre salió y se fue para el segundo piso. Y la hermana cada vez que iba a su casa ofendía. No es así. ¿Qué pasa ahí? Algo sucede, algo anda mal. Porque cuando nosotros vamos en el propósito y en el espíritu, somos guiados a dar una palabra sazonada con sal. Como me dice una de las cartas. Y nosotros vamos a llevar una palabra porque estamos en el tiempo de la gracia. Hay que hablarle a la gente y decirle: Cristo lo ama. Tiene que cambiar su vida. Él está dispuesto a perdonar sus pecados. Nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario. Y le ama mucho. Y es capaz de sanarlo.
Hermano, yo me he ganado cantidad de almas. Gloria a Con Dios. 3 o 4 palabras. ¿Le está faltando algo si este año su ministerio no fue fructífero o no vio lo que usted quería? No cumplió su meta. Algunos dirán, bueno, falta un mes todavía y en un mes pueden pasar muchas cosas. Sí pueden pasar muchas cosas a su favor. Si usted es sensible a la voz del Espíritu. Entonces Isaías tiene una visión hacia el cielo y eso es orar más. Gloria a Dios. Eso es ayunar más. Eso es vigilar más. Eso es aprovechar bien el tiempo. Eso es escudriñar más la palabra del Señor. Gloria a Dios. Un día le dije al Señor, dame una palabra que convenza. Así sea uno que se convierta en una campaña, pero que permanezca allí, Señor. Gloria a Dios. Sí, hermano. Porque no se trata que 300 levantaron la mano. Fuimos a una iglesia y dijo, ha traído un predicador muy usado en milagros. Nos ha hecho 7 campañas. En cada campaña se convierten los mismos 200 o 300 y cuando él se va no queda nadie. ¿Qué pasó allí? No iba en el propósito, no iba con un objetivo claro, y nosotros tenemos que ir en un objetivo claro, que es ganar las almas para el reino de los cielos. Los milagros son muy lindos, las sanidades son muy lindos, la bendición material del Señor es muy linda, pero el propósito es diferente. El propósito se llaman almas para el reino de los cielos, y cada alma que usted se gane se dice que es una piedra preciosa que usted llevará incrustada en su corona. Aleluya. Eso es una visión hacia lo espiritual. Pero Isaías, después de que tiene una visión hacia lo espiritual, tiene una visión hacia lo interior, que es lo que a muchos les cuesta. Él dice, ay de mí que soy muerto. Mire, el haber estado en lo espiritual lo llevó a hacerse un autoexamen personal. Y a mí me pasó algo curioso. Me iba disgustando, pero después entendí que era el Espíritu Santo y tuve que pedir perdón. Llegué a una campaña y precisamente fue en la iglesia del pastor Padilla, que nos bendijo la semana pasada, la campaña, y fue una campaña de milagros extraordinarios. Dios se movió de una manera terrible. Salimos el sábado en la noche, se acerca una persona mayor, una mujer, unos 70 años, y me dice, pastor, muy lindo el mensaje, cómo se movió de hermoso el Señor. Pero pastor, ¿usted ya se miró en el espejo? Yo le arreglé la corbata, yo le tocaba para acá. Le dije, hermana, ¿qué tengo? Dijo, mire, cuando llegue a su posada, en ese espejo grande que les ponen a ustedes, ¿para qué? Usted se va a parar y va a preguntarse usted mismo, ¿cómo soy yo? Y coja un cuaderno y un lápiz y escriba, ¿cómo es usted? Me dijo, Dios lo bendiga, hermanito, y se fue. Y dije, esta viejita, ¿qué se habrá creído? Me fui, estaba en el hotel, al día siguiente me arreglaba para la escuela dominical, me paré en el espejo y recordé. Y me pregunté, ¿cómo soy yo? Y efectivamente dije, en realidad soy bien hermoso. Pero por fuera, ¿no? Pero el Espíritu Santo me llevó al trasfondo, escriba en el cuaderno cómo soy yo, y cogí un lapicero allí y una hoja y comencé a escribir cómo soy yo. ¿Cómo soy yo? Pregúntese en ese espejo que usted tiene, hermana, allá en su casa, ¿cómo soy yo? Gloria a Dios. Gloria. Y comencé a hacer una lista. Cuando me di cuenta, iba casi por acá, renglón por renglón, ¿cómo soy yo? Soy esto, gracias a Dios, no soy esto. Sí, Señor, me falta esto. Soy esto, sí, Señor. Y usted empieza a descubrir una cantidad de cosas que usted misma no las ve. Gloria al Señor. Sino los demás. Hermano, y se me aguaron los ojos y le dije, Espíritu Santo, gracias porque me hablaste a través de tu hija. Amén.
Y tuve que llevar esa lista a los pies de Cristo, a la cruz de Cristo, y decirle: Espíritu Santo, hazme nacer de nuevo cada día, todos los días. Eso es tener una visión hacia lo interior. Y el profeta Isaías dijo: ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos. Tal vez era un pueblo que hablaba cosas terribles. Y todavía hay hermanos que le salen las puntas por ahí escondidas. Sí, yo he escuchado hermanos maldecir y de pronto en un momento de emociones, de ira o de rabia, como se dice en Santander, puede salir a relucir el viejo hombre. Quiere decir que hay cosas que todavía no están sujetas a la cruz de Cristo. Cuando en el altar, en la antigüedad, se venía y se traía el macho cabrío y se amarraba a un lintel al lado del altar. Eso era una forma de enseñarnos de que nosotros teníamos que llevar nuestra carne y atarla en el altar para que el espíritu tomara dominio y control de lo emocional. Por eso Pedro sacó la espada, hermano. Por eso fue que Pedro sacó la espada, para quitarle la cabeza. Él no iba por la oreja, él iba por la cabeza. Y todavía se movía el hombre natural en él. Y no había entendido, porque dice la palabra, que el hombre natural no puede entender las cosas de arriba. Así es, Señor. Solo el hombre que entra con frecuencia en la presencia de Dios recibe la revelación divina. Aleluya. La palabra ha sido revelada para todos los hombres, pero no a todos ha sido iluminada. Por eso es que Dios pide que vayamos a Él y que clamemos para poder Él contarnos y llevarnos a lo secreto. Aleluya. Entonces Isaías dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos han visto mis ojos al Señor Jehová de los ejércitos, y vino el miedo de muerte y se apoderó de él. Pero mire lo que pasó allí, hermanos queridos. Cuando él reconoce su condición, cuando él siente el temor de Dios, estando en la presencia del Señor. Qué importante ir a la presencia de Dios, porque es allí donde alcanzamos algo que se llama misericordia. Entonces voló un ángel. Isaías en miedo de muerte, pero el ángel voló y le dijo: no temas, Isaías. Y dice la Biblia que tomó unas tenazas y vino y tomó del altar un carbón encendido, y vino y lo pasó por los labios de aquel hombre y le dijo: hoy son tus pecados borrados, perdonados, no temas, no vas a morir. Y ha sido un obstáculo que nadie quiere reconocer sus errores. Y cuando nosotros nos reconocemos, quiere decir que somos autosuficientes y de pronto más que Dios. Cuando la Biblia dice que si decimos que no tenemos pecados, la verdad no está en nosotros y hacemos a Dios mentiroso. Pero dice que si pecamos, abogado tenemos a Jesucristo el justo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo. Una visión hacia lo interior. Primero, ir a la presencia de Dios, aprender de Dios, conocer más a Dios. Si usted quiere tener un ministerio fructífero y desarrollar ese liderazgo que usted tiene, el año entrante será mucho mejor si usted entiende este mensaje y lo practica. Ir a la presencia de Dios, eso lo llevará a ver quién es usted. ¿Qué le falta? Cambiar algo. Jesús habló de unas pequeñas zorras, ¿verdad?, que son las que dañan los grandes viñedos o cultivos. Y a veces no se ven porque son pequeñas, pero también dice un poquito de levadura. Son versículos que todo el mundo lo sabe, hermano, pero a veces no profundizamos en ellos. Había una reunión en el cielo, escúcheme bien, y Dios estaba preocupado por la nación porque el pueblo estaba corrompido.
Dice la historia que eran hombres maldicientes y blasfemos. Por eso Isaías, que formaba parte de ese ámbito, él dice: soy un hombre de labios inmundos. ¿Quiere decir que no hablaba nada? Tremendo. Entonces, había una reunión y Dios dice: ¿a quién enviaremos? ¿A quién enviaremos? Mire, yo no encuentro ahí que Dios haya dicho: Isaías, venga para acá. A Samuel sí lo llamó 3 veces. Samuel, Samuel, Samuel. Samuel le decía: heme aquí, como el sacerdote le dijo. Entonces a Isaías no lo llamó. Isaías mismo, póngame bien cuidado, esto es muy importante, hermano. Dijo Dios: ¿a quién enviaremos? A llevarle un mensaje a este pueblo. Cuando uno es espiritual, no necesita que nadie lo mande. No necesita que nadie lo llame. Sencillamente nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos ante Dios. Sencillamente nosotros oiremos el propósito de Dios, la voz del mismo Espíritu Santo, que nos va a motivar y a producir el querer como el hacer en nosotros. Aleluya. Y cuando Isaías capta esa voz, entonces yo digo: ¿cómo escuchó Isaías esa voz? Si estaba hablando Dios en el cielo. ¿A quién enviaremos? Nosotros no podemos ir, no era el tiempo todavía. Entonces Isaías entiende el propósito de Dios y le dice: he aquí estoy yo, Señor, envíame a mí, yo iré. Pero allí sucedió algo. Cuando Dios vio la disposición de Isaías, entonces le dijo: entonces levántate y ve. Entonces ve y dile a este pueblo que tuvo disposición. Disposición. Cuando alguien se dispone a servirle o a hacer algo para Dios, inmediatamente a Dios eso le agrada. Amén. A Dios le gusta. Y Dios lo capacitó, entonces le dio el mensaje para llevarlo. Y fue como el pueblo se convirtió en aquella ocasión a través de las palabras de este hombre. Pero tuvo que pasar este proceso de 3 misiones. Recuérdelas. Número 1, una visión hacia el cielo. Una visión que lo lleve a contemplar la gloria de Dios, y eso lo hará entender el propósito divino. Una visión hacia el hombre interior, que es usted ahí adentro, y sus costumbres que no le dejan avanzar. Estar a cuentas con Dios. Y cuando somos espirituales entenderemos. Me han llamado pastor y me dicen: hermano, no tenemos fondos para hacer una campaña. Hermano, ¿por qué no nos colabora? Y hemos ido a campañas y ni siquiera para algunos han dado. Pero yo sé a quién le sirvo. Yo he aprendido algo, hermano, que trabajo en la mejor empresa y que tengo el mejor patrón, el más justo de los patrones. Aleluya. He entendido algo, que Dios es el que mejor paga. Y que yo estoy acumulando tesoros en el reino de los cielos. Y yo estoy seguro, hermano, que mi galardón va a ser más grande que el de muchos. Porque allí habrán galardones por rangos. Usted no crea que le va a pagar Dios si se ganó uno al que se ganó 1000. ¿Verdad? Porque ahí dice: según su obra. Entonces motívese, hermano, al año entrante. Y como dijo el hermano, no es que se haya acabado el trabajo, no. Ahora donde hay que más trabajar. Jesús dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Hay que trabajar las 25 horas del día. Y cuando yo dispongo mi vida y mi corazón para servir a Dios, hermano querido, usted no se va a arrepentir. No piense qué voy a comer, de qué me voy a suplir mañana. No piense en esas cosas. Piense que hay un Dios que dice:
en su palabra: Jehová es mi pastor y nada. Gloria a Dios. Pasión, disposición para servirle a Dios y cumplir el propósito. Le voy a contar un testimonio para terminar, para motivar a usted su fe y para servirle a Dios. Gloria a Dios. Yo tenía una microempresa de ropa y fabricaba ropa de niño normal, que todas las temporadas conseguía un dinero en noviembre, compraba telitas, y yo fui vendedor de unas confecciones y soy buen vendedor. Y no teníamos dinero para trabajar. Y pasé solicitud en 4 bancos, óigame bien: Caja Social, Bancolombia, Banco Agrario, Banco Popular. Y también alcanzamos a ir a la Fundación de la Mujer. 5. En todos los bancos me rechazaron. Necesitaba 5 millones de pesos para comprar unas telas, y en Navidad yo me hacía un dinerito y pasábamos con alguito en el bolsillo, que de todas maneras no necesita plata todo el tiempo. Y cuando no ha habido campañas, que a veces no es todas las semanas, todos los meses, tenemos que trabajar con nuestras manos. Amén, gloria a Dios. Eso enseñó el apóstol Pablo. Bueno, al fin llegué al banco Caja Agraria, o Caja, ahora se llama Banco Agrario, y llevé los papeles. Me dijeron: usted necesita 2 fiadores con finca raíz. Y me conseguí 2 hermanos con casas de más de 100 millones y todos los papeles en regla, habidos y por sobrar. Y me los aceptaron, y me llamaron un día y me dijeron: don Orlando, le aprobaron el crédito. Solamente venga y meta 100,000 pesos, abra una cuenta, en 8 días le llega la tarjeta para que pueda retirar. Yo me fui contento para una campaña y regresé a los 8 días el lunes a retirar. Sí, efectivamente me entregaron la tarjeta, me fui para el cajero y dele, y no salía nada. Y entonces me fui 4 de la tarde a las oficinas y le dije: Señor, estoy dándole chuzo a la cajero y no me nota nada, ¿qué es lo que sucede? El hombre entró al sistema y dijo: Orlando, yo no lo entiendo, el filtro del banco no lo rechaza, pero no lo aprueba, esto es algo de Bogotá, no entendemos. Y llamaron a Bogotá y no se pudieron comunicar. Hablé con el gerente ahí que estaba encargado en ese momento y dijo: la verdad se nos sale de nuestras manos, venga el viernes a ver qué pasa. Hasta ahora era lunes. Y me desmoralicé porque me habían prestado 100,000 para abrir la cuenta y ya me quedaban 70,000, porque de una vez le van a cobrar 20, 25 de manejo. Hermanos, salí triste, me senté en el parque de Florida y le dije: Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi Dios, ¿por qué no tocaste el corazón de ese gerente, Señor? Destraba, Dios mío, toda traba del diablo. Y empecé, y el que llevó palo fue el diablo. Mi esposa estaba bien arregladita en la casa esperándome para ir a comprar las telas. Y yo llegué a la casa y cuando la veo tan bonita y yo sentado cabizbajo, digo: ¿cómo le fue? Yo le dije: bien, porque estoy vivo. Dijo: ¿qué pasó? Yo le dije: ¿va para culto? Yo le dije: no sé qué pasó, el banco se trabó, las cajas se trabaron, todo se trabó. Dios trabó todas las cosas. Nada, yo tengo algo y ese es un lema para mí: nada recibe el hombre si no le fuere dado del cielo. Cuando el cielo se pone de hierro, algo está haciendo Dios. Cuando usted no ve una respuesta de una vez, algo está haciendo Dios. Bueno, yo no fuimos ni a culto, yo venía de una campaña cansado. A veces cantamos y predicamos, a veces solo cantamos. Me había tocado ministrar de miércoles a domingo. Me incluyeron ayuno el sábado y el domingo y me remataron con un culto que hacen en el llano que se llama Almoradas a las 4 de la mañana. Y entonces estaba acostado, yo tenía un Renaultito 4, era el del viaje misionero, y como a las 10 de la noche me sonó el celular. Usted es el pastor Orlando. Y le dije: sí, con mucho gusto, ¿con quién hablo? Dijo: mire, pastor, a mí me dieron este número, alguien lo distingue a usted,
Yo vivo en Barranca Bermeja, trabajo en Ecopetrol, y una mujer dijo: yo le voy a pedir un favor y se lo agradezco si usted tiene esa disposición ya de una vez. Tengo una prima en la clínica San Luis, ella tiene 5 meses de embarazo, le van a sacar el bebé porque está loca, es esquizofrénica, es a matarse, es a tomar veneno, y la tienen amarrada con camisa de fuerza. Pastor, por favor. Han ido muchos pastores a orar por ella. Yo cuando me dicen así, como que me bajan el ranking de fe. Sí, porque si han ido más de 15, 20 pastores y hermanos y grupos de oración a orar y no ha pasado nada, entonces uno dice: yo sé lo que voy a hacer por allá. Pero mira, hermano, si no ha pasado nada con esa persona, yo siempre, y ese día aprendí algo, que Dios prepara a una persona para una encomienda, o para una visión, o para una misión. Y Dios tiene algo para usted en cierto lugar que va a hacer Dios a través de su mano, a través de su ministerio. Fueron hombres de renombre a orar por esa mujer. Y yo cogí mi carrito, mi esposa dijo: dígale que vaya mañana, que usted va mañana, ¿cómo va a poder a estas horas? Entonces yo aprendí que el Señor dijo: mi padre trabaja y yo trabajo. Yo voy a ir, mamita, de pronto esa mujer se llega a morir o algo. Y cogí mi carrito y me fui para la clínica. Llegué allá a las 11. Le entré a la habitación, la pregunté si efectivamente había 2 enfermeras, 3 familiares de la muchacha, y la tenían con camisa de fuerza.